Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, feliz año desde el centro de la península ibérica, feliz año desde Zafra, feliz año desde el centro de la península ibérica, pero un poquito más hacia el norte, feliz año desde Andalucía, feliz año desde todas partes. Y bueno, en realidad nos hemos reunido para hacer una charla, como dice el título de este directo, pues es una charla para hablar sobre un tema al que le llevo dando vueltas desde hace mucho tiempo, que bueno, viene a colación, yo creo que con todo este problema que estamos sufriendo ahora, que es el problema de el coronavirus, ¿verdad? La primera vez que muchos de nosotros, afortunadamente, nos enfrentamos a un suceso que ha modificado nuestras vidas, a un suceso histórico. No ha sido una guerra, no ha sido una hambruna, ha sido una pandemia que dentro de la historia de las pandemias, pues la verdad es que los que sabemos un poco de estas cosas, ¿verdad? Pues sabemos que esta pandemia, al lado de la peste negra, al lado del cólera, al lado de la viruela, pues sabemos que esta epidemia es una epidemia de chichinabo, esta es una epidemia de fiesta, con la desgracia, por supuesto, de todas las muertes que ha causado, pero que no ha supuesto una hecatombe mundial como pudo ser la peste negra o cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, sabemos perfectamente situar las cosas en su contexto. Y sin embargo, hoy más que nunca, tal vez también en parte por las redes sociales, estamos sufriendo un bombardeo de las teorías de la conspiración. Y entonces yo pues quería reflexionar con vosotros y hablar un poco sobre la relación que yo veo entre el mito, entre el pensamiento mágico que nos acompañan desde el origen de la humanidad y que siguen existiendo en nosotros, aunque estén sepultados bajo muchas capas de racionalismo, pero están ahí, y cómo el mito y el pensamiento mágico enlazan, a mi parecer, con la teoría de la conspiración. Con esa teoría de la conspiración de la que estamos prácticamente rodeados, ¿verdad? Los terraplanistas, los ufólogos, los conspiranoicos de los planes mundiales, y luego ya, claro, tenemos pues las conspiraciones de las vacunas y la conspiración del coronavirus. El año pasado, que hace un año ya del efeméride de la Filomena, ¿verdad? Pues encima tuvimos hasta la conspiración de la nieve, que era plástico, que no era real. Y yo me pregunto, como historiador y como interesado en la historia de las religiones, que no he estudiado historia de las religiones, pero me interesan mucho las religiones, pues me da por pensar en cómo esta conspiración, esta teoría de la conspiración, pues tiene, a mi parecer, un sentido en este surgir de las... del, no el surgir, sino en el mantenerse del pensamiento mágico y del pensamiento mítico. Y quería hablar de esas cosas con vosotros. ¿Es posible, creéis que el pensamiento mágico y el pensamiento mitológico proceden de nosotros desde la más remota antigüedad y se expresan en el presente, entre otras cosas, a través de la conspiración, a través de la teoría de la conspiración? Pues yo creo que sí, y quiero explicar mi razonamiento. Un razonamiento que no da para un hilo de Twitter, pero que da muy bien para estar aquí con los amigos, con Irene, con Lucio Vero, con Dani Escribano, con no sé qué, y con las demás personas que estáis aquí al otro lado de la pantalla, pues hablar sobre esto. Y quiero transmitiros este pensamiento y que vosotros pues opinéis, me desdigáis, me deis la razón o me la quitéis, ¿verdad? Quería empezar con una definición de mito, para ir construyendo una serie de conceptos y desarrollaros mi razonamiento. La definición de mito, pues podíamos entender que mito es pues todo lo que se refiere a un relato acerca de los orígenes de cualquier tipo de realidad. Es una explicación de la realidad a través de pues la asociación con hazañas de divinidades, hazañas de héroes, y que siempre discurre pues en un tiempo fabuloso anterior al presente. Esta sería una definición pues bastante esquemática de lo que es el mito. Mircea Eliade, celebérrimo autor, nos habla de los mitos cosmogónicos y de los mitos de origen, desgranándolos, ¿no? Nos dice que es pues una forma de distinguir el mito
que habla sobre la creación del mundo y del ser humano, que sería el mito cosmogónico, y luego estarían los mitos de origen, que relatan cómo el mundo se ha creado hasta llegar a como lo vemos hoy. Esta creación del mito pues da pie a la explicación de los fenómenos atmosféricos, de los seres y de los objetos que nos rodean, de las realidades en las que estamos imbuidos, de la sociedad, de la política, de la economía. Es decir, los mitos son relatos que sirven para explicar la realidad. Nos dice en este caso Lucio que el mito puede ser una forma de explicar el mundo al vulgo analfabeto, que él ve ese origen. Yo creo, Lucio, que el mito va más allá, que el mito surge en una época, y así le explico yo a mis alumnos, que el mito surge en una época donde el logos todavía no existía, donde la ciencia no existía. Y siempre hemos querido expresar la realidad que nos rodea. Siempre hemos tenido las preguntas de por qué lo que nos rodea es así, por qué truenan los cielos cuando hay tormenta, por qué huyen de mí los animales, por qué fluyen los ríos, por qué vivo, por qué muero. Pues obviamente ahora tenemos la ciencia para explicar todas esas cosas, pero cuando la ciencia no existía, se desarrolló el mito. Y aquí viene un elemento que yo creo que es muy importante que entendamos, que es que los mitos son igual de válidos que la ciencia. ¿Por qué? Porque los mitos explican, como dice Irene en el chat, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y esas explicaciones han existido siempre, esas preguntas han existido siempre, pero las explicaciones que les hemos dado han ido variando conforme hemos tenido más herramientas para hacerlo. Para defender esta postura, me baso en una experiencia que yo tengo en el colegio, que yo tengo en clase. Sabéis que a mí me gusta contar muchos mitos a los niños, porque me gusta retorcer sus mentes y hacerles enfrentarse a verdades incómodas que ellos no se han planteado. Y cuando les hablo del mito, Bajar y hola, cuando les hablo del mito, les hablo de los mitos, de muchos, del que queráis. Les puedo hablar de Ra, les puedo hablar de Zeus, de lo que queráis. ¿Y sabéis lo que pasa cuando les explico mitos a muchos chavales? Pues que en todos los años, en primero, en segundo de la ESO, siempre hay algún chaval que me dice, con un gesto de duda, agobiado incluso, me dice, ¿pero eso, profe, que cuentas es verdad? Un chaval que todavía tiene pensamiento mágico, que voy a hablar luego de él, que no tiene las herramientas del razonamiento cartesiano cientifista para explicar la realidad, yo me pongo a contarle un mito y le confundo a ese chaval, porque ese chaval oye el mito y le hago dudar. Le hago dudar. ¿Y por qué duda ese chaval? Porque ese chaval no tiene herramientas para desmentir la realidad mítica que yo le estoy explicando. Y no puede desmentirla porque el mito apela al interior de todos nosotros y explica la realidad de una manera que nos llama dentro. Y esto precisamente es de lo que habló Germán Mancini en Twitter. Él hizo una cita del filósofo indio Ananda Coomaraswamy, espero haberlo pronunciado bien, que a mí me sirvió de motor para estas reflexiones. Si os parece, vamos a escuchar lo que decía Ananda Coomaraswamy sobre el mito y cómo el mito tiene validez en la realidad actual. Cita Germán por Ananda. El hombre moderno ya no puede ver símbolos, solo ve hechos. Sin embargo, en las sociedades en que el mito está aún vivo, los indígenas distinguen cuidadosamente los mitos, como historias verdaderas, de las fábulas o cuentos, que llaman historias falsas. Primer concepto, mito como historia verdadera. En su origen, sigue el filósofo indio, el mito trata de expresar con imágenes y palabras aquello que es más real, que este mundo visible, y que por ello no puede abarcarse con conceptos. La oposición sagrado-profano se traduce a menudo como una oposición entre lo real y lo irreal o lo pseudo-real. Segundo concepto, el mito que expresa verdades trascendentes. El mito que expresa verdades que van más allá de lo real, que son verdades más reales que la realidad. La vida, la muerte, el ser, lo que nosotros hoy hablaríamos de conceptos trascendentes.
Termina Germán por el filósofo indio. El mito es de validez intemporal y alocal, verdadero ahora y siempre, en todas partes, y encarna la mayor aproximación a la verdad absoluta que se pueda expresar con palabras. Y esta última frase fue la que yo conecté con la experiencia que yo he tenido con mis chavales en el aula. La voy a volver a leer. El mito es de validez intemporal y alocal, verdadero ahora y siempre, en todas partes, y encarna la mayor aproximación a la verdad absoluta que se puede expresar con palabras. Por eso, cuando yo hablo con un chaval que todavía no tiene las herramientas, o que, dicho de otra manera, todavía no está contaminado por el cartesianismo cientifista, y yo le cuento el mito de Perséfone y de Deméter, le cuento el mito de Ra, se confunde. Ese alumno me escucha y le hago dudar. Y cuando le cuento un mito, ese alumno me pregunta que si lo que estoy contando es verdad, porque algo en su mente que todavía no está construida a través del cartesianismo, le dice, cuidado, eso que está diciendo tu profesor tiene sentido. Si hemos llegado ya a este punto en el que el mito expresa una realidad, y que el mito tiene validez intemporal, y que es una manera ajena al razonamiento científico para expresar realidades que son trascendentes, que son superiores a nosotros, que los mitos explican verdades que son más reales que la propia realidad. Encontramos entonces que, todavía incluso hoy, nuestra mente racional cartesiana, cientifista, todavía se ve afectada por el mito. Que esa manera de entender el mito, por supuesto, la tenemos sepultada por muchas capas de razonamientos científicos, pero que a los adultos, que ya estamos echados a perder, todavía esos mitos nos llaman dentro, son los cantos de sirena de Ulises, pero que a los niños esos mitos les entran, porque ellos todavía perciben esa realidad mágica del mundo. Pero es que muchos adultos, creo, que siguen percibiendo una realidad mágica del mundo, pero es una realidad mágica del mundo no como lo que nosotros entendemos, es un pensamiento mágico llevado a otro nivel. Es el pensamiento mágico que yo digo, el pensamiento mágico de lo prosaico. Pensamiento mágico que prescinde de las hadas, de los duendes, de la magia, de los fenómenos sobrenaturales, sino que va a los hechos prosaicos de la actualidad, a las conspiraciones, a las fuerzas ocultas, a los intereses secretos. Yo le llamo así. ¿Cómo se llega a el mito por la conspiranoia? Pues a través del pensamiento mágico. El pensamiento mágico que nunca nos ha abandonado. Un ejemplo que yo les doy a los chavales cuando hablo del pensamiento mágico. Les digo que es un ejemplo, en fin, muy, a lo mejor un poco chorra, pero para que lo entendáis un poco, yo lo entiendo así. Cuando encendemos una luz y vemos que esa luz no se enciende, porque está fundido el fusible, ¿cuál es nuestra reacción automática? Volver a darle el interruptor. Yo les digo que eso es el rito, y eso es el pensamiento mágico. Nosotros no podemos explicar exactamente, la mayoría de nosotros no podemos explicar con pelos y señales cómo funciona el mecanismo que va desde que encendemos un interruptor hasta que se enciende una luz. Sí, sabemos que hay un sistema eléctrico, pero no seríamos capaces de montarlo, la mayoría de nosotros, no podríamos. Hemos olvidado ya cuando le hacíamos en tecnología. Bueno, no sé si vosotros en tecnología hacíais lo de las lucecitas. Yo ya no me acuerdo, pero sí, sé que van unos cables conectados y que se enchufan, pero no me expliques la especificidad. O sea, no me contrates para montar el equipamiento eléctrico de una casa porque no sé. Sé que si le aprieto a un interruptor, se enciende una luz. Y llegamos a tener la reacción, nos ha pasado mucho, que a veces le damos al interruptor y no se enciende la luz. Y acto seguido, ¿qué hacemos? Darle al interruptor más veces. Para mí eso es una expresión del pensamiento mágico. Vale, Pablo Aguado sí lo puede explicar, pero... vale. Irene dice que los ordenadores ya son magia pura, pero vale, me estáis siguiendo, ¿verdad? ¿Por qué le damos varias veces al interruptor cuando se ha fundido? Porque tenemos un pensamiento mágico. Si yo le doy al interruptor, la luz se enciende. Si yo pinto una pintura en la cueva, cazo al búfalo. Si yo sacrifico un toro blanco a Zeus, Zeus me recompensa. Y
Si darle al interruptor no funciona, ¿qué vuelvo a hacer? Le vuelvo a dar. Es totalmente irracional. ¿Pero qué sigues dándole si no funciona? No, pero le das otra vez. No, es que esto tiene que funcionar. Es que si yo he sacrificado un toro a Zeus, Zeus me tiene que recompensar. Le tengo que sacrificar más. Fíjate, y Pablo reconoce que aunque él sabe explicarlo, puede. Pues entonces ved, con este ejemplo, que se lo digo a los chavales también, es un ejemplo un poco chorra, pero ved cómo, en realidad, incluso en las situaciones más cotidianas, no, por favor, no probéis a sacrificar animales en casa. Tengo que hacer un breve spoiler, Bahari, bien dicho, el sacrificio de animales a divinidades no funciona. No lo hagáis. No funciona. Este ha sido mi tuit consejo de hoy. Bueno, pues efectivamente con este ejemplo tan sencillo vemos que el pensamiento mágico sigue existiendo. Y si lo podemos aplicar a situaciones que nos contrarían, como el hecho de darle un interruptor y que no se encienda, pues imaginaros cómo podemos llegar a aplicar el pensamiento mágico en situaciones que atentan contra nuestra vida, en situaciones que están más allá de nuestra capacidad, que van más allá de nuestra capacidad de afectarlas y que nos someten, como por ejemplo una cuarentena por coronavirus. ¿Cómo funciona el pensamiento mágico a través de esto? Pues para mí, la expresión de la conspiranoia es precisamente eso, la expresión del pensamiento mágico del siglo XXI, del mito de lo prosaico. Ya hemos hablado mucho del pensamiento mágico, pero ¿cuál sería una definición de pensamiento mágico? Pues tenemos que tener en cuenta, primero, que el pensamiento mágico y el mito van relacionados, pero no son exactamente lo mismo en las culturas antiguas que sí vivían a través de esto. Pensamiento mágico será un razonamiento que busca explicar y controlar los fenómenos de la naturaleza y que va asociado a eventos, que le da un carácter vivo a lo inanimado y le da una voluntad humana a lo que no lo tiene. El pensamiento mágico surge con la conciencia de la propia muerte. Es muy posible que el pensamiento mágico, la chispa del pensamiento mágico, es parte intrínseca del ser humano. A mí eso no me cabe duda, no me cabe ninguna duda, y que es una manera que tenemos de expresar nuestro subconsciente a través de todos los matices, a través de todos los tamices que vosotros queráis, pero está ahí. Y al final subyace en todos nosotros y emerge en situaciones tan aparentemente absurdas como darle al interruptor. El pensamiento mágico es darle sentido a todo lo inexplicable, darle un carácter humano y una razón de ser. Ese pensamiento mágico, darle un carácter humano y una razón de ser que permita que un hecho que es inasible, es decir, un hecho respecto al que nosotros no podemos, se convierta en un hecho que nosotros podemos controlar y manejar, es la base del pensamiento mágico. Y decirme si esa definición, en un mundo demasiado mecanicista, en un mundo que al final nos sobrepasa con todas las situaciones que están por encima de nuestra capacidad, que nos avasallan, cómo al final recurrimos al pensamiento mágico como mecanismo de defensa contra lo que está por encima de nosotros, para dar sentido a lo desconocido, para dar una lógica que nosotros podemos comprender, mesurar y cuantificar a aquello que no podemos controlar. Construimos la realidad a través de un discurso. Generalmente, esa realidad se construye a través de un discurso de razonamiento. Vivimos en una cultura concreta y si vamos por la vida diciendo que un demonio te ha poseído, la gente se va a burlar de ti. Dices que es que te has puesto muy nervioso. Pero en determinadas circunstancias llegamos a acudir a lo luminoso, aquello que no es explicable, pero que está ahí. El amor, circunstancias que vivimos en la vida y se explican a través de eso. A través de eso. Por lo tanto, cuando queremos construir la realidad a través de un discurso que tenga sentido para nosotros, llega un momento en el que
el discurso que nosotros tenemos para explicar la realidad no es suficiente porque no nos satisface. Y si un discurso, si un mito, si una ley universal de la ciencia no te satisface, no sirve para expresar tu realidad, no es válido. Y por eso tenemos a gente que niega que la Tierra sea redonda. Porque en su mente, en su mundo, en su realidad, no puede ser redonda la Tierra. Es como el mito, lo que se dice, de que los esquimales tienen 10 y pico nombres para el blanco, porque en su mundo es un mundo de blancos. Y para ellos el marrón, el rojo y el negro son del mismo color, porque ellos no perciben ese mundo así. Yo percibo un mundo distinto de cualquiera de vosotros. Vuestro mundo es distinto del mío. Y tenemos que entender, por risible que nos pueda resultar, que hay gente que no puede concebir el mundo redondo. Que en la construcción que ellos han hecho del mundo, necesitan que el mundo sea plano. Hay gente que necesita la conspiración para explicar su realidad. ¿Y qué hemos dicho al principio? Que el mito es un relato que sirve para explicar la realidad. ¿Es entonces el mito una forma de construir nuestras verdades? Lo es. ¿Es por lo tanto la conspiración un mito? Pues en mi opinión lo es. Sí, Bahari, lo voy a subir a YouTube, lo voy a recortar un poco y lo voy a subir a YouTube, esta reflexión, efectivamente. Daros cuenta cómo el mundo de la conspiranoia se construye a través del mito y del pensamiento mágico. ¿Afectan el mito y el pensamiento mágico a la conspiración? Totalmente. Mirar primero. Una conspiración, cualquier teoría de la conspiración se construye para explicar el mundo a través de parámetros que sí puedes entender. Y cuando decimos que sí puedes entender, estamos diciendo que son parámetros que tú puedes controlar. Que la explicación de esos parámetros te satisface. Tú vas al médico, me duele mucho el estómago. Bueno, usted sufre una apendicitis, le vamos a operar. Ah, me quedo contento, muy bien. ¿Me has satisfecho? La respuesta que tú me has dado sirve para explicar mi dolor. Pero tú ibas a un chamán hace 5000 años, le decía, me duele el costado, y el chamán te decía, tienes un demonio dentro y voy a hacer un baile para ti y te voy a liberar el demonio, y te dejaba de doler el costado. Porque hace 5000 años que el chamán te dijera es un demonio lo que hace que te duela la barriga, satisfacía tu forma de construir la realidad. Y no nos podemos burlar de ellos, tenemos que entenderles. Solo entendiéndolos, solo comprendiendo por qué piensan así, podemos entender por qué dicen lo que dicen. La conspiración en la historia contemporánea es una manera de abarcar lo inabarcable. Es una manera de satisfacer tu angustia existencial ante una realidad que no puedes controlar, convirtiéndola en hechos mesurables que sí puedes controlarlos en el sentido de que los entiendes, en el sentido de que sirven en tu discurso de razonamiento para explicar lo real. Otra cosa que les explico a los chavales muchas veces, cuando les hablo de la ciencia médica, la ciencia no tiene todas las respuestas. Y los chavales de primero de la ESO flipan cuando les dices que la ciencia no tiene las respuestas. No, porque el Big Bang, no, el Big Bang es una teoría. Bueno, pero entonces, ¿cómo se creó el universo? Y le digo, no lo sabemos. Y un niño, cuando le dices, no lo sabemos, le rompes los esquemas. ¿Pero qué pasa? ¿La ciencia entonces no tiene todas las respuestas? Por supuesto que no. La ciencia lo que tiene es todas las preguntas, pero no tiene todas las respuestas. Pero es que esos niños luego son adultos, y no les estoy echando la culpa. Pero muchísimos adultos viven exactamente en el mismo mundo, en un mundo donde hay realidades que les rodean que no pueden explicar. Y muchísimos adultos creen que la ciencia tiene todas las respuestas. Y que si un médico no le da la solución a su problema, es que el médico le quiere hacer mal. Porque el médico lo tiene que saber. No puede ser que el médico me diga que no pasa nada, que no me pasa nada. No, el médico tiene que saberlo. No, señor, no sabemos lo que le pasa.
¡Ay, es que es un inútil! No, es que no lo sabe. Como veis, hemos podido llegar a esa conclusión. Yo creo que, no sé si me dais la razón o no me dais la razón, creo que el mito actual, el mito del siglo XXI, es la conspiración. Que las teorías de la conspiración son construcciones del pensamiento mágico a través de diálogos o construcciones mitológicas para expresar la realidad. Y que, por lo tanto, la gente que construye una teoría de la conspiración para expresar su realidad, en realidad está haciendo pues lo mismo que hacemos cualquiera. Tú, que dices que la pandemia es un virus, tienes subjetivamente la misma razón que el que dice que la pandemia es una conspiración. Gracias, Germán, gracias, Bajari. Irene dice que hay quien no entiende que hay que estar continuamente analizando, que la ciencia no es algo cerrado, que la ciencia no tiene todas las respuestas, que la ciencia se equivoca, que la ciencia es falible. Coba, muchas gracias, a Irene también le ha gustado. Y que como la ciencia debe ser infalible, pues entonces nos engañan. Es muy interesante, y todo esto gracias a un tuit que escribió Germán cuando hablaba de que los mitos son realidades que no podemos abandonar. Y yo empecé a darle vueltas porque a mí me conmociona mucho lo de la teoría de la conspiración. Yo tengo que enfrentarme a alumnos que yo les educo y que ellos están aprendiendo, por supuesto. Yo tengo que enfrentarme a alumnos que me dicen que las pirámides las construyeron los ovnis. Yo tengo que enfrentarme a alumnos que me dicen que el virus es mentira. Cuando hay un adulto, perdonadme, pero cuando hay un adulto no hay nada que hacer. Mira, tú ya tienes hijo, pagas impuestos, votas, cotizas en la seguridad social, contigo ya no hay nada que hacer. Pero con los chavales tenemos esta situación, que yo tengo a un chaval que él me da preguntas. Ese chaval tiene preguntas que hacerme y yo le tengo que responder. Yo tengo que intentar llenar su cabeza de respuestas válidas y de herramientas que le sirvan para construir sus propias respuestas. Obviamente, yo no quiero que un alumno acabe construyendo sus respuestas en base a que Bill Gates quiere controlarle con el wifi del 4G. Yo no puedo darle aprendizajes que le lleven a crear respuestas diciendo que los monumentos de la antigüedad los construyeron civilizaciones venidas de otro planeta. Yo no puedo llegar a ese punto, porque los grandes monumentos de la antigüedad no las construyeron civilizaciones de otros planetas. Segundo tuit consejo de hoy. Y el tercer tuit consejo de hoy es que las multinacionales no tienen ningún interés en controlar tu vida. Las multinacionales probablemente el único interés que tienen es en ganarse tu dinero. Y obviamente lo pueden hacer de muchas maneras sin recurrir a la conspiración. Dice Félix Ruiz que es lógico, que la ciencia no es perfecta, pero que nos enseña, que muchos nos enseñan que la ciencia tiene todas las respuestas. Pero luego también hay quien cuenta cosas que escapan a toda lógica. ¿Cómo balancear eso? Pues hay gente que no puede balancear la ciencia que da respuestas que escapan a la lógica, por ejemplo la teoría cuántica, con que la ciencia tenga todas las respuestas. Pues obviamente eso a veces es difícilmente asumible. Mi conclusión puede tal vez llegar a ser un poco pesimista. Es muy difícil que podamos hacer cambiar a las personas que creen en las teorías de la conspiración, porque esas teorías de la conspiración construyen su mundo. Y negar sus teorías conspiranoicas es negar su realidad. Y ninguno podemos enfrentarnos a la realidad de que nos digan de que el cuervo negro no existe. Ninguno podemos enfrentarnos a la realidad que nos diga que nuestra mujer, que nuestra pareja, que nuestro trabajo, que nuestros amigos, que nuestra vida es una mentira. Germán habla de Cuando las profecías fallan, de Leon Festinger, un libro que habla precisamente de lo que estamos tratando, los costes-beneficios de reestructurar tu realidad cuando tu verdad no es la verdad, que es el tema de las sectas, que lo explica perfectamente. Pues muchas gracias, Germán, nos apuntamos ese libro, Cuando las profecías fallan, de Leon Festinger. Es un libro que me suena, porque creo que alguna vez he oído hablar de él precisamente para estas cosas. Como la gente le da la vuelta a la tortilla, ¿verdad? Cuando ha dicho que el fin del mundo es el 24 de junio y el 24 de junio no llega el fin del mundo, y cómo vuelven a construir una realidad diferente para seguir explicándose, no, es que el 24 de junio no era otro día, ¿no? ¿Verdad?
Bueno, pues un tema muy interesante, un tema para debatir, para pensar, para discurrir. Yo no quiero sentar cátedra sobre nada, no quiero decir yo tengo la razón, sino que, bueno, es un pensamiento que yo tengo, que llevaba rumiándolo, llevaba runtándolo, porque yo también, mirar, esto es mito también. Yo también he intentado darle una explicación a por qué la conspiración. Yo tengo una mente científica, a mí me encantan los mitos, por supuesto, estoy dispuesto a creerme los mitos en tanto a que apelan a un sentimiento de mi subconsciente. Pero bueno, yo soy historiador, soy profesor, creo en la ciencia, no creo tener 4G wifi en las venas ni nada por el estilo. Y claro, yo sigo necesitando explicarme por qué hay tanta gente, por qué me tengo que enfrentar a tanta gente que me dice que la pandemia es una ficción, como el sueño de Segismundo, que es la vida un frenesí, ¿verdad? Que es la vida una ficción, que todo es una sombra, que todo es una ilusión. Y entonces yo he buscado pues esta respuesta. Si vosotros tenéis otras respuestas, pues también habéis hablado de ello aquí. Y bueno, desde luego lo que creo que es muy interesante y lo que es lo más importante de todo es que pensemos, que queramos pensar y darle al coco y llegar siempre más allá. Sí, quieras que no, Bahari, creo que sufrimos un gran perjuicio hacia las mentes del pasado. Creemos que las mentes del pasado que explicaban el mundo a través de mitos eran mentes inferiores. Pero yo no estoy para nada de acuerdo. De hecho, yo creo que, como decíamos en la cita que hacía Germán del filósofo indio, nos perdemos cosas, olvidando el mito, olvidando el pensamiento mágico, desterrándolos de nuestra forma de explicar el mundo. Hasta cierto punto, no quiero llegar al 4G, pero hasta cierto punto perdemos una parte de nosotros mismos. A mí me llaman dentro muchos mitos, cuando estudio el mito artúrico, que sabéis que estoy enciscado en ello, cuando estudio los mitos celtas más que los mitos griegos, porque nuestra subjetividad, nuestra sensibilidad es única. Y a mí, para mí descubrir la mitología celta a través de los Mabinogion y a través del mundo artúrico, que esto yo lo hice en la carrera, fue algo que a mí me llamó de una manera que todos los mitos griegos no me habían llenado. Pablo Aguado, los prehistóricos no son tontos. Yo, Pablo, a mis alumnos les digo, el hombre antiguo, por ser antiguo, no era idiota. Y por explicar el mundo a través de la mitología, no era idiota. Su mundo estaba perfectamente explicado a través del mito, y su explicación no era peor que la nuestra, era otra explicación, pero era perfectamente válida, porque construía una realidad, igual que nuestra ciencia construye la nuestra. Nuestra realidad es muy diferente a la realidad. Por supuesto, el logos y el mitos, ¿verdad? Que de esto van a estudiar, los filósofos hablarán de ello. El conocimiento del mito no está opuesto al de la ciencia, es diferente. Perfecto. Esta frase que nos ha dicho Pablo Aguado yo la utilizo para cerrar nuestra charla de hoy. La voy a leer otra vez porque me ha gustado mucho. Pablo, enhorabuena por el compendio. Pablo nos dice, el conocimiento del mito no está opuesto al de la ciencia. Son dos conocimientos diferentes y por lo tanto pueden discurrir en paralelo. Es el mito y el logos, por supuesto que sí. Un saludo a todos, muchas gracias por acudir, que los dioses os sean propicios y nos vemos en la próxima. Hasta luego, adiós a todos.